Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenas a todas y todos, donde quiera que se encuentren, aquí desde ABC Latino. Yo soy Enrique Robolunski y esto es Mesa de Barrio, por 91.3 FM Radio WBKR, Vassar College, Poughkeepsie, y por las 5 frecuencias AM, FM de Robin Hood Radio, la radio pública de esta región. Y bienvenidos a esta nueva Mesa de Barrio, y están con nosotros aquí, ya los conocen ustedes, está Pablo Sadler con nosotros. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, Rob. Muy buenos días a todas y todos. Muy contento de vuelta estar con ustedes y veo que tenemos un gran programa esperándonos. Así es, esperemos, y el programa ya comenzó antes de comenzar el programa, porque estábamos hablando de los nombres y estábamos hablando de las fuentes históricas o bíblicas de los nombres. Así que ya empezó con fuerza. También está con nosotros, para los que nos están siguiendo en nuestro canal de YouTube, David Anderson. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Todo muy bien. Muy bien. Y vamos derechito al programa. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un invitado que creo que va a ser muy especial, que nos va a iluminar un poco en un tema del que hemos conversado en varias ocasiones, porque en varias ocasiones, en distintos temas de Mesa de Barrio, hemos tocado el tema de China. Pero por lo que respecta a mí, yo nunca estuve en China. Lo que conozco de China es lo que yo he aprendido de la historia, de la información, de los medios, de fuentes ajenas a mi propia experiencia. Pero el invitado de hoy acaba de regresar de un viaje donde estuvo viviendo en China con los chinos, no como turista, sino con los chinos en China por casi 2 meses, que es bastante tiempo para percibir algunas cosas más de las que yo puedo percibir por los medios. Y estoy acá con mi gran amigo de mucho tiempo, el artista plástico Néstor Madalengoitia. Néstor, bienvenido a Mesa de Barrio. Hola Rob, hola Pablo, hola David, ¿cómo están? Y a todos los latinos y a mis amigos de los Estados Unidos en general. Muy bien. Y abrimos, cuéntanos un poquito de tu viaje, pero breve, por dónde anduviste, cómo fue eso de estar en China, cómo entraste a China, llegando de Estados Unidos, ¿tuviste algún problema? Eh, ¿No? ¿Cómo Bueno, fue? como tal, yo tengo todavía la doble nacionalidad peruana y norteamericana, lo que me permite entrar a la China cuando se me antoje, porque hay un tratado abierto entre la China y Perú. Entonces yo no necesito visa, los peruanos no necesitamos visa para entrar. Tenemos un permiso de un mes. Así que la otra opción, claro, es naturalmente sacar un pasaporte peruano, un pasaporte norteamericano y, bueno, ser admitido por una visa a la China. Bueno, tengo una amistad estrecha con un amigo artista que se llama Shueu Shen. Él es de Pekín y vino hace unos 15 años más o menos a Estados Unidos y nos conectamos inmediatamente, somos muy amigos
y desde ya él me invitó para ir a la China y nunca tuve la oportunidad, bueno, tuve la oportunidad, pero bueno, hay cosas que se presentan en la vida. Y finalmente este año pude visitar China como tal. Ya había visitado Corea varias veces, pero no la China, así que fue un gran gusto visitar ese gran país. Ya ¿Qué regiones recorriste? bueno, para ponerla chiquita, como dicen en Perú, yo llegué a Hong Kong y de Hong Kong tomé un avión. Mi destino era Pekín o Beijing, lo que le llaman en inglés, ¿no? Y en Pekín estuve una semana. Estuve conociendo muchas cosas allá, como la Gran Muralla, la ciudad, la ciudad perdida, olvidada. ¿Cuál sería la Sí, la traducción? ciudad The Forbidden perdida. City. Sí, la ciudad eh, prohibida. la Tiananmen Square, el parque Tiananmen, donde hubo muchas cosas históricas en el 87, en el 89, creo que hubo una convulsión social y donde un pequeño hombre por su tamaño, porque fue tan tremendo, con Goliat, David contra Goliat, y se pone frente a un tanque y detiene al seguimiento del gobierno, ¿no? Es una cosa histórica. Y bueno, también conocí varios museos en Pekín y es una ciudad a todo dar. Mi gran impresión fue que cuando llegué y me imaginaba que todo eso era un ambiente del aire muy sucio, una polución tremenda, pero Pekín es todo lo contrario. El cielo es como el de Nueva York ahora. Y me llamó la atención porque dije, a lo mejor porque he llegado, han limpiado el cielo. Pero lo cierto es que creo que el 99% del parque automotor es eléctrico. Entonces, todos los carros son eléctricos, con excepción de algún carro que es de equipo pesado, que todavía entran a la China a dejar cosas, yo qué sé, o de quizás militar, pero el 99% es eléctrico. Parece que tienen muchos incentivos las personas que quieren comprar carro nuevo y el gobierno como tal, el gobierno de la China o el gobierno de Pekín les da incentivos para que compren carro eléctrico. Entonces, eso hace que el ambiente sea más limpio. Es una cosa impresionante ver el cielo azul. Dice que no era así hace 5 años. Muy interesante. Ujú, ¿Qué ujú. qué otras cosas te sorprendieron llegando con una idea y de enfrentarte a la realidad respecto a esas ideas que todos tenemos preconcebidas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa te... Me he encontrado con muchos buenos samaritanos. He tenido posiblemente mucha compasión porque me vieron flaquito, porque me vieron extraño, me vieron extraviado, como tal. Yo llegué a la China con ese objetivo, no de estar extraviado, pero de conocer a carne viva la ciudad sin ideas preconcebidas, como dices. Y llegué al aeropuerto, comencé a conectarme como con las cuestiones electrónicas, porque ya se paga todo electrónicamente. Puede ser con cash, pero te miran como si fuera de la época de las cavernas y dicen, ¿y qué hace con los billetes? Y son unos billetones y las monedas también son muchas y no tienen ningún valor, pues, o sea, con un sándwich te compra un sándwich necesitarías unos billetes grandes. El cambio es completamente diferente. Entonces, con tu teléfono haces todo. Hay un sistema que se llama WeChat, que es como el Facebook, y a través del cual uno compra, resuelve cosas a través del teléfono. Pero yo como tal, bueno, yo ya no soy tan joven, y electrónicamente no soy tan ávido y entonces, pero había un samaritano o dos que se acercaban y me decían, esto funciona así, señor. Y al principio, los 2 primeros días, no tuve dinero. O sea, fui con el dinero, naturalmente, pero no entendía las aplicaciones. Entonces la gente me compraba un sanguchito, un cafecito en la mañana y en el lonche también, porque no podía, me decía, solamente, you will understand.
in your journey, me decían en inglés los jóvenes, y a través de tu viaje. Entonces, así como tal, los 2 primeros días fue así. Y al tercer día ya entendí y ya pagaba todo con mis aplicaciones. Quiere decir que durante los primeros 2, casi 3 días, sobreviviste gracias a la solidaridad de los chinos, Exacto. sin pedirlo. No es que tú te Sin pedirlo. acercabas a Bueno, alguien algunas veces y sí tuve que pedías, pedirlo. por favor, ¿me Ya. puede dar algo para comer? No. En desesperación, algunos momentos sí, porque ya estaban las tripas que sonaban, entonces ya tuve que acercarme a ellos. Pero es una cosa humana, es una cosa natural entre nosotros, en nuestra especie, de acercarnos y olernos a uno al otro y decir, oye, tú no eres de aquí, creo que tú eres de otra tribu. A lo mejor es muy del oeste, muy del norte o muy del sur, porque los chinos no son todos iguales. Siempre hay ese estereotipo, dice, este chino, no. Hay muchos que son medios altos, que son medios flacos, que son medios gordos, que son medio blanquitos, otros que son medio rubios, otros que tienen ojos medio verdes, otros que tienen negros, que tienen unas cejas muy ocultas, que se parecen mucho a los indios, que se parecen mucho a los del este, a los del norte. Son muy diferentes. Es una civilización antigua, como se sabe, y como tal, hubo muchos movimientos, muchas travesías, entre la humanidad de ese lugar y de esa época, y muchas conquistas, muchas guerras, muchos conflictos. Hay el gran conflicto que tuvieron hace mucho tiempo es con siempre no recuerdo el país que queda al norte, ¿cómo se llama? Que montan los caballos muy bien, ¿cómo se llaman? Los Mongolia, mongoles. dices. Los mongoles tenían un poderío militar tremendo e invadieron muchas veces a la China. No recuerdo cuándo, lo leí, pero a través por lo cual el rey de esa época de China y los que lo sucedieron hicieron la muralla china. Desde el este, desde el norte, desde el este de la China hasta, hasta el lugar cerca de la India. Entonces es una diferencia de distancia, de materiales de construcción y también de altura, porque cerca de la China, cerca de la India, es bien elevado, es como 4.000 metros de altura. Imagínate poner una muralla china, una muralla de piedra en esa época, ¿no? Estamos hablando de 2.000 años, creo que hace 2.000 años. Entonces es una cosa fascinante cómo la gente es diferente allí a cada uno, ¿no? Qué interesante eso. Y antes que salgamos de Beijing, una gran metrópolis, capital, ciudad muy grande, millones de habitantes, obviamente. ¿Cómo hablaste de los autos eléctricos, pero el tráfico, están los atolladeros y todas las cosas como estamos acostumbrados nosotros acá cada vez que vamos a una ciudad grande, por ejemplo, o cómo está gente en la calle que está durmiendo en las calles, como en muchos de nuestros países en Latinoamérica. Las clases sociales estoy hablando. Claro. Hay distintos niveles que tú percibes abiertamente mientras caminas en una gran ciudad como Beijing. Ujú. Bueno, los atolladeros sí existen. Hay lo que le llamamos aquí el rush hour. Existe. Hay mucha gente que vive. Pekín es el centro donde está el Tiananmen, la ciudad perdida, olvidada. Ese es el centro. Pero a través ese es el epicentro de la construcción también. Como en la época de los medieval, las ciudades eran cercadas por una pared, ¿no? Por una muralla. Pero en este caso, a través de los tiempos en Pekín, se ha ido creando varias murallas. Entonces, esas murallas han sido también el origen de las carreteras. Entonces, hay varios, le llaman rings, Círculos. como círculos concéntricos hacia el centro, que son como 6. Entonces, la gente vive en el primer ring casi nadie vive, porque es más federal,
es gobierno y es museos y es, bueno, las construcciones antiguas. Pero ya el segundo, ya la gente vive de la clase media, es como un equivalente a Westchester. Ok. Entonces, gente que tiene dinero vive ahí. El tercer ring es la gente que ya vive, que tiene menos dinero, ¿no? Y en el cuarto, entre el cuarto y el quinto están las grandes factorías, ¿no? Ahí es donde está el gran distrito de los artistas, varios distritos de artistas, pero hay uno bien famoso donde Ai Weiwei, el gran artista, hizo Claro, su casa y sus manifestaciones tempranas en los 80s y 90s contra el gobierno, ¿no? claro. Es un Pero la gran tradición, artista contra la reconocido tradición, internacionalmente claro. que no puede regresar Y a ahora sí China puede o regresar, regresa, ya pero le dieron. siempre tiene Siempre problemas. tiene problemas, siempre le hacen. Bueno, lo cierto es que entonces en el cuarto y en el quinto ring ya viven mis amigos. Y yo estuve hospedado en el cuarto ring, entre el cuarto y el quinto, que es un equivalente en kilómetros, que nosotros con los latinos contamos en kilómetros, sería como unos 15 kilómetros quizás del centro. Y yo me lo caminé, Cerquita, entonces desde ahí me fui a caminar hasta el centro. cerquita. Sí, caminando, al principio caminé mucho de nuevo desde ese lugar al museo, caminaba unas 10 cuadras, pero ya al centro son como 15. No, no 15 kilómetros, son más o menos 1,5 kilómetros, digamos, ¿no? El equivalente. Quiere decir que tú estabas conviviendo con chinos en lo que sería el ambiente bohemio, como lo llamaríamos por acá. Bohemio y corporativo, porque lo que pasa es que nosotros los artistas siempre creamos estas comunidades humanas, digo humanas porque son más pensantes, más sensibles, los artistas, nosotros como tal, y, y después ya la gente que desarrolla los edificios, que desarrolla las otras comunidades económicas ya piensan que puede ser, lo seguimos a estas criaturas y creo que nos va a ir bien. Y como tal, nosotros somos los colonizadores al principio, pero ya después viene la gente con dinero y desarrolla más esos, con hábitat para todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó en esto y ya se está viendo cómo en el distrito, por lo menos que yo visité de los artistas, ya la gente, la renta es un poco más cara, los artistas no pueden pagar y tienen que salir, Ocurre lo mismo que aquí. es igualito, la misma Ocurre lo mismo, sociología los de la artistas construcción, el desarrollo. desarrollan Exacto. un barrio, Ujú. por ejemplo, y luego se mudan la gente con más poder adquisitivo y los Claro. van echando. Ahí Claro. también los van echando. Y eso es igualito, igualito. Por ejemplo, lo que pasó al principio en el Village en Nueva York, después pasó en el Soho, después pasó en Chelsea, ahora es Chelsea, y ya en Chelsea ya está difícil. La gente que puede pagar en las galerías son las boutiques, entonces donde pueden vender un saco Armani por $800, pero ya no puede vender un cuadro por 5,000. Entonces ya la gente tiene que ir a Brooklyn y de Brooklyn ya no puede pasar, entonces tiene que ir a Beacon y de Beacon ya no puede pagar en Beacon, se vienen a Kingston y ya no pueden pagar en Kingston, se vienen aquí a Poughkeepsie. Entonces la sociología, el movimiento de las gentes es Mm. hasta cuándo puedes Y, pagar y de y, ahí, bueno, te tienes que mover. y el tiempo acá pasa muy rápido en la radio y tenemos tanto para sacar de ti, Ya. Néstor, realmente. De Beijing, ¿a dónde te moviste? Y acá le abro a mis compañeros de mesa de barrio que te están siguiendo súper atentamente, pero estoy seguro que tienen muchas cosas para preguntar. Pero Ya. ¿a dónde fuiste de Beijing? Bueno, mira, para ponerla más simple, tomé de nuevo, no pude comprar mi boleto de tren porque quería ir en el tren bala, ¿no? A propósito, porque puedes tomar un avión, que es más rapidito, un poquito más rapidito, porque no es tan rapidito, pero tienes que estar haciendo las colas. Pero también el tren rápido tiene que ser la cola, porque te escrutinian todo, así como si estuvieras dentro de un avión, porque hay mucha seguridad. Y bueno, fui de ahí, de Pekín, fui a Xi'an. Es una ciudad antigua, un poquito más antigua
que Pekín como tal. Y tomé el tren bala y bueno, el tren bala me impresionó mucho porque va pues rápido, ¿no? Va a 200, en kilómetros va a 217 para ser exacto, kilómetros por hora. Es un equivalente entre un Ferrari rápido, que va a lo máximo el Ferrari, y el Fórmula Uno entre los dos. Esa es la velocidad para ponerla así en proporción. Y bueno, en Xi'an visité, eso fue 5 horas, no sé cuánto sería, es como desde aquí hasta las Carolinas posiblemente, en el tren rápido. Llegué y no, a Miami posiblemente, esa distancia. Bueno, lo cierto es que ahí estaban los soldados de terracota que fueron construidos por un rey. Antes de morir, él ordena hacer, que fabriquen a los artesanos y a los ceramistas que fabriquen, no sé, 10.000, 8.000 eh, piezas de cerámica natural de soldados, ¿no? Para que vayan con su viaje a la eternidad. Una cosa inaudita, pero es fabulosa. Ustedes pueden entrar a la Terracota Soldiers de China y van a ver eso, es una cosa fabulosa. Y ya se pueden informar ustedes mismos, ¿no? Sobre eso. Eso fue una experiencia extraordinaria porque el museo es vivo, crearon un techo enorme en este enterramiento, entonces fabuloso. Ellos no escatiman dineros del gobierno federal como el equivalente de acá. Y bueno, para el bien común, porque la gente lo ve y eso es un poco el orgullo que tienen, ¿no? La civil, como el orgullo chileno, el orgullo chino de ser antiguos y de tener mucha sabiduría. Las entradas a los museos y parques de historia, la muralla china, este lugar y museos, ¿es pago? Sí es pago, sí es pago. ¿Y cómo Y están los algunos no, precios? no, es gratis, pero tienes que pagar por una tarjeta y te devuelven, te regresan el dinero. Es bien interesante Claro. lo que pasa, pero como para que se documente, digamos, la entrada, ¿no? Entonces, como creo que es parte del escrutinio que el gobierno hace sobre la gente, ¿no? Ok. ¿Quién está, dónde está? Hay una paranoia grande ahí del gobierno, creo que está controlando todo eso a través de las pantallas y la electrónica. Pero yo pagué una bicoca como artista, ¿no? Creo que era como un equivalente a $2 cada visita. Pero son a todo dar los museos. Bueno, de ahí de Xi'an, estuve en Xi'an, estuve 2 días porque no conocía a nadie y de ahí me fui a un lugar que se llama, regresará el nombre, es un poquito difícil de pronunciarlo, pero ahí tuve un amigo, una familia que vino aquí a Poughkeepsie y felizmente me acogieron en su casa y estuve una semana allí, visité al Panda Bear, los oso panda, es un parque donde los tienen vivos una cosa fabulosa. Conocí varios museos también y Shandu se llama el sitio. Shandu es el centro de la historia de la China. Eso tiene más o menos unos 3.000 años y la civilización como tal, pero también tiene muchas partes que van mucho más antes, hace 5, 6, 7 años, 7.000 años, cuando era la época de bronce, ¿no? Entonces hay muchas esculturas de bronce que son casi primigenias, no tan finas, pero ya después lo elaboran con más fineza. Y siguen escarbando y encontrando cosas mucho más debajo del piso, ¿no? Y estos lugares, comparativamente, porque ya sé que en cualquier lugar en China, aunque sea un village, lo que nosotros llamamos un town o un pueblo, estamos hablando de millones de personas. Pero ¿cómo es el entorno? ¿Era más campestre, más Es que... campestre. Hablando precisamente del viaje de Pekín a Xi'an, y todos los viajes que hice, los hice solo en el Bullet Train, todo eso en el tren bala, toda mi travesía. Eh,
lo que ves cuando ves en la ventana es el campo, y si te fijas más cerca, todos son arrozales, la mayoría son arrozales. Entonces, ves gente con su típico gorrito para combatir el sol y haciendo la hacienda de esa época, de esa época y de esta época, que es con la palana, remover, hacer una grieta para que pase el agua, y bueno, lo de siempre, ¿no? Organizar el agua para que es muy vital también de ellos, no sé si lloverá, eso sí no me di cuenta, pero todo eso era verde. Bueno, él en pleno verano, ¿no? Así que muy vital los campos en la China, pues todo el mundo está trabajando, todo el mundo está con una escoba, creo que no hay desocupación como tal, porque en la escalera del sistema económico, me imagino, será parecido acá. Habrá gente con mucho dinero, habrá gente de la clase media, habrá gente de la clase media, entre la clase media y los pobres, que todavía tienen su carrito, y la gente de la clase baja, que solo se va en ómnibus, que se transporta en bicicletas y en carros pequeños que son tirados por mulas en el campo. Pero no he visto desocupación, todos están ahí con su palana o están con su portafolio ahí lleno de dinero y de documentos importantes. Entonces, es una cosa surrealista porque todo eso se originó con Mao Zedong en los 40, 50, con la revolución cultural. Entonces hay un orgullo moderno de la nueva civilización china, pero también hay los museos que, que todavía hablan del gran Buda y de los ideales de Confucio y de los grandes papiros, de los grandes escritos que ya tienen 5 o 6 mil años. Es una civilización antigua, entonces todavía es el lenguaje que está escrito y que dice mucho, ¿no? Que quizás nosotros, algunos no lo entendemos, la mayoría del mundo no lo entiende, pero es una civilización, quizás, no quizás, no bien esa parte de las otras civilizaciones. Y claro, los coreanos se parecen a, y los japoneses también se parecen porque son la consecuencia de ellos, ¿no? Y el Asia del sur, ¿no? Malasia, y los demás países que están al sur de la China. Entonces, el lenguaje es naturalmente muy sofisticado y es muy antiguo. Y Néstor, Sí, ¿puedo? Y claro. contás cosas interesantísimas. Creo que una de las cosas que a mí me fascina es que si uno lee el New York Times, bueno, estuviste en la China, estuviste en otro lugar, porque era totalmente hospitalario, tenés 99% de los carros que son eléctricos, la gente te veía medio perdida y te hablaba en inglés, te compraba comida. Hay lo que sí coincide con el New York Times es un sistema, obviamente, de control, un panóptico de 360, 24/7, eh, pero todo suena como a un lugar eh, más asociado a la realidad. Eh, si puedes contar un poco cómo lo vive la gente en el día a día, porque obviamente para nosotros viniendo de acá, nosotros estamos acostumbrados a otro. Acá nos controlan también en un panóptico, también 24/7, pero está mucho más encubierto, ¿no es cierto? Pasamos por cámaras por todas partes, nuestra información en todas partes. Eh, pero ¿cómo vive la gente? Hablabas de que la gente anda en autobús, interesa también el tema de salud, pero sobre todo, ¿cómo ve la gente toda la situación en que se está viviendo en general? Porque nosotros acá nos juntamos y hablamos preocupados por esta guerra, por la otra guerra, por la tercera guerra, por lo que va a pasar con la gente joven, que oportunidades y inteligencia artificial y habrá trabajos. Y hablamos que el mundo, y cuando hablamos del mundo me da la sensación que hablamos
Europa y las Américas, el mundo está al borde del colapso, de esa desaparición, el tema climático. ¿Cómo vive la gente la situación actual? ¿Cómo lo ve, cómo lo siente, cómo interactúa y cuál es su proyección, su perspectiva de futuro? Bueno, cuando estuve en Pekín, solo los samaritanos se me acercaron porque no entendía nada, pero ya después de ahí ya no, fue una cosa más fácil para mí, ¿no? Ya no se me acercaban tanto porque ya estaba más ávido en mi vida ahí. Pero como tal, yo te podré, mi juicio sería muy superficial porque solo estuve un mes, que es bastante parece, pero he conocido varios lugares, pero no me quedé solo en una semana, entonces no puedo hacer un juicio, creo que completo sobre la vida de ellos, pero la gente que conocí es como yo, la mayoría son artistas y son personas informadas, hay filtros por los cuales tú puedes ver Facebook, puedes leer el New York Times. Entonces la clase media y digamos la gente llamada inteligente puede entrar a través del Internet a informarse, ¿no? Y no sé, hay periódicos, de nuevo, conversé con los amigos que he conversado y les pregunté qué es lo que piensan de nosotros, qué es lo que piensan de Sudamérica, de las guerras y todo eso. Y me dice, sí, es una cosa muy delicada por la que estamos pasando, pero, de nuevo, la gente no habla muy profundamente sobre esto, porque es delicado. Ellos viven en un sistema, como tú dices, en constante chequeo del gobierno, ¿no? Entonces, es delicado hablar también me imagino, de lo de afuera, ¿no? Pero de nuevo, yo creo que la gente que no está informada son la gente que no tiene tantos beneficios económicos, ¿no? O sea, Pero ¿cómo hablan de lo de adentro? ¿Cómo ven las perspectivas del país? Acá vemos una cosa bastante complicada, pero el futuro de China, la situación actual en China, más allá del control al que están expuestos todo el tiempo. ah, de nuevo, yo creo que hay un orgullo y es como más, no hay mucha información, creo que sobre lo que pasa en el mundo de afuera, ¿no? En el mundo occidental. Am, no te podría conversar más sobre eso porque yo conozco a los amigos que conozco, son los amigos que han venido siempre acá. Han ido acá, van a Europa, van a Sudamérica. Entonces es otro tipo de economía que están manejando ellos, ¿no? Y otro tipo de intelectualidad. Entonces, ellos saben qué es lo que está pasando, pero no creo que lo conversan mucho. Hablando de tus amigos Mm. que conoces, de los viajes que ellos han hecho por Ujú. acá, por el mundo, ¿verdad? ¿Sabes si desde cuándo en las familias de ellos siempre fueron así, que siempre tuvieron acceso a poder viajar por el mundo, o es algo mucho más reciente? Mm, ¿Ellos lo han comentado? interesante. ¿Cuándo se da ese cambio en que la gente empieza a viajar por el mundo, Ya. ¿verdad? Bueno, me imagino que tendremos que ir hacia los 80 cuando Nixon y Kissinger visitan, no me acuerdo cuál es el presidente de la China, pero ahí es como comienza a abrirse Ujú. como tal. Y bueno, ya me imagino que dieron visas porque estaba cerrado el sistema, ¿no? ¿Cómo le llaman? La Guerra Fría con Rusia y con la China. Entonces, ya con ellos creo que comienza a abrirse y bueno, ya comienzan a haber viajes de negocios con Nueva York, con San Francisco, conversaciones con Washington, me imagino, y ya comienza a abrirse, ¿no? Y existen visas, me imagino, de esa época para que vengan a estudiar aquí en Harvard, en el MIT, los estudiantes de la China y el resto ya es una historia, ¿no? Porque de la evolución de la tecnología que no la tenía en esa época, porque
Mao Zedong cuando hace la revolución no se cierra completamente y es la agricultura lo que la palanca económica de esa época, ¿no? Pues no había otro. Y me imagino que los automóviles eran pues de la misma estirpe de esa época, pero no había pues la tecnología de los alemanes y después ya ahora ellos han aprendido de los alemanes, han aprendido de los Estados Unidos, de la gran tecnología, ¿no? Hacen aviones los chinos ahora, así que Y una pregunta hablando de los artistas que tú conoces, ¿viven del arte o tienen que tener varios trabajos, como suele ocurrir aquí, por ejemplo? claro. Solamente un grupo muy pequeño de artistas puede vivir de su arte. Ujú. La gran mayoría tiene que buscársela de muchas formas. Sí, sí, sí. No, esa es la realidad también allá. Y quizás sea mucho más fuerte allá. Acá creo que la intelectualidad del arte, de las humanidades es un poco. De nuevo, no podemos hacer un juicio preciso sobre eso porque es una civilización diferente. Es un lenguaje diferente, es una manera de pensar diferente. Entonces no podemos hacer un juicio preciso de, un comparativo, digamos, ¿no? Pero, de nuevo, los amigos que conocí, que conozco, son como yo, solo que son chinos, solo que son orientales y están en las mismas batallas de la economía y del resurgir o de surgir como artistas notables, ¿no? En la galería, en el museo, y es la misma batalla que tenemos aquí, es exactamente. eh, Y hablando de sentimientos, porque es una cultura muy distinta, tú ya lo has expresado, pero hay algo que todos los humanos tenemos que son sentimientos. Y nosotros estamos acostumbrados a verter muchas veces, no todos, obvio, nuestros sentimientos hacia afuera. Cuando la situación económica está mala, nuestros sentimientos lo expresan, ¿verdad? Y somos muy expresivos, porque la mayor parte de nuestras vidas pasa por el dinero, lo querramos o no, ¿verdad? Depende del dinero. mm, ¿Notaste algo parecido allá? Es decir, ¿has visto que la gente estuviera contenta con su diario vivir, estuviera más o menos contenta, estuviera rezongando un poco por la vida diaria que tienen? ¿Cómo es esa impresión? Porque son impresiones. sí. No, Quizás la gente es un poco más calmada y también de nuevo es el estereotipo, ¿no? Los estereotipos de la gente asiática que son más contentas, más reservadas, no son muy expresivas, pero hay muchos modismos que han sido adoptados por los orientales, por ejemplo, decir eh, el simple yes, el muy occidental, y, y hay modismos que ellos han adoptado para expresarse, ¿no? Eh, Escuchaba por ahí un awesome o decir ok, es una cosa muy simple, como en nuestros países también, que adoptamos los inglesismos, sí, los anglicanismos. Hay varios modismos que se adoptan en todos los países, pero no sé si decirle ¿cómo se llama? El dominio cultural superficial del inglés, ¿no? Que existe. O sea, en la China, toda la gente, la mayoría de gente que se educa en high school o en la secundaria o en la universidad hablan inglés. Es parte del currículum. Y, y hablan, y de nuevo, creo que el parte del samaritanismo del que fui guiado es precisamente por eso, porque dice, oh, este puede hablar inglés. Y eso fue que hablamos inglés y me ayudaron a través de eso, ¿no? O sea que ellos están ávidos por aprender el inglés. Eso es una cosa muy importante. ¿Y has tenido algún contacto, por ejemplo, con visitar universidades, colegios secundarios, algo de No, educación? no secundarios, a la universidad. Shueu, mi amigazo, me invitó en Changsha. Changsha es la ciudad que conocí al último en China, es el sureste.
y me invitó a una de sus clases, porque él tiene unas conferencias y unas clases en la universidad, en esta universidad que tiene una hermandad con una universidad creo que es al norte de Washington, ¿cómo se llama? De Baltimore. Hay una universidad que tiene un parentesco ahí con la Universidad de la China y precisamente lo voy a visitar a él y me invitó para una de sus clases y los muchachos, típica clase, ¿no? Los que se rajan más están adelantito y hablan un poquito más, hablan inglés, después los de atrás que están en su celular y los de atrás que están durmiendo, que se la pasaron divino el día anterior. Es igualito acá, igualito que en Argentina, igualito que en Chile, en cualquier sitio. Entonces, los de al principio me imagino que tienen los papás que le pagan la universidad o se rajan y es posiblemente los que pueden ir a Estados Unidos, pueden venir acá o a las universidades a hacer una maestría en Europa, ¿no? ¿Las universidades son pagas? Eso sí, no sé, creo que no. Ok, Generalmente no. Pero hay mucho incentivo para la educación como tal. Ya, claro. ya, Y en cuanto a la salud pública, un tema que a Pablo le interesa, ya. ¿has tenido contacto con salud pública, hospitales, dispensarios? Cuando alguien se enferma, ¿a Ya. dónde va primero? Ya, no fui a preguntar ese tipo de cosas, yo me fui de nuevo, he frecuentado con gente como yo, artistas Claro. de la clase media o Y que por suerte pretendemos la clase nadie media. se enfermó Todos están bien durante tu estadía. saludables, son profesionales, pero lo que no he visto en la China, en toda la China, en las 4 ciudades que he visitado, no he visto gente sin hábitat, homeless. Ok. Uno que otro que tiene problemas mentales, he visto que están viviendo más o menos en el borde, ¿no? Pero no como aquí en Poughkeepsie, no como en las ciudades aquí en los Estados Unidos. La gente, de nuevo, creo que la gente eh, eh, puede trabajar a todo nivel, ¿no? Y bueno, si no tienes educación primaria, anda, coge tu escoba y limpia eso y te van a pagar por eso. Y yo creo que eso sí lo he percibido, ¿no? No hay creo que es ah, el ser, el ser humilde, creo que es un poco de lo de, de la época de la intelectualidad de Confucio. Confucio y, y las religiones, o no lo llamé a las religiones, sino estilos de vida, como el maoísmo y el Taoísmo. taoísmo, no, el taoísmo y bueno, El el budismo. budismo que tienen unos principios muy simples a seguir son científicos, ¿no? Son maneras de resolver cómo resolver socialmente, cómo resolver Claro. psicológicamente nuestros problemas. Y eso es antiguo, eso tiene de la época, un poco más de 2000 años, ¿no? Antes de Jesucristo, cuando existió Buda. ¿Cómo son las familias? El núcleo familiar es algo que se mantiene a través de el crecimiento de la familia de las distintas generaciones, o es algo como acá que estamos acostumbrados que los hijos se van en un momento y hacen sus vidas. ¿Cómo es eso? En Mm. Latinoamérica, por ejemplo, Ah. el grupo familiar es más concentrado Mm. que en Estados Unidos. Ujú, ujú. ¿Verdad? La familia se mantiene más en contacto. Sin embargo, también cada uno hace su vida. Ya. ¿Cómo es en China? Mm. Imagino que será igual que aquí. En las familias con las que Por estuviste tú. ejemplo, claro, por Sí, ejemplo, Shreu, ¿no? sí, Shreu, yo sé más de Shreu porque es mi pata, pues mi pata decimos en Perú, mi amigo, ¿no? Mi, mi collera, mi pana, ¿qué otra cosa se dice? mi Mi compadre, carne, mi mi carnal, mi comadre. compadre, mi compa. Bueno, y de nuevo, es como mi hermano. Y él me hablaba mucho de cómo comenzó la vida de él, ¿no? O sea, él, cuando Mao Zedong llega al poder, lo primero que hace es
desaparecer toda la cultura antigua, toda la religión, tenía un odio sobre eso, ¿no? Entonces eso es lo negativo, porque mató mucha gente y eso se sabe, eso se sabe. Pero una de las cosas que hizo es ir a colonizar todo el país. Entonces mandó a la gente que tenía 17 años, dice, tú vas allá y te voy a dar esta cantidad de dinero y tú vas a esa parcela, comenzó a organizar todo el país y los mandó. La familia de Shreu es cerca de Rusia, ¿cómo lo llaman este lugar bien frío? Siberia. La Siberia. La Siberia es al norte, No. al sur este de Rusia. Ok. Entonces, donde sus padres fueron a colonizar, bajo el mandato del gobierno, colonizar esa parte, que es al norte este de la China, que es muy frío. Y les dieron sus semillas, le dieron sus elementos para que vayan a vivir. Y colonizaron. Y ahí comenzaron. Cuando el papá de él tenía 17 y la mamá 17 o 18. Entonces fueron allá, eran enamorados. Entonces de ahí sale Shu, después de, no sé cuánto tiempo, pero él nace en el 63 o 4 y estudia y tiene la educación muy rígida. Me cuenta de que su papá lo amaba mucho, pero la mamá era muy severa, digamos, en su educación, ¿no? Sobre la mentira, sobre las cosas, sobre las tareas que él tenía que hacer. Él trabajó mucho de niño, ayudó a sus papás en la agricultura, tenía un par de zapatos para todo el año y quizás más, ¿no? Entonces era muy frugal la vida. Y cuando él termina su primaria, su secundaria, lo mandan a la ciudad un poquito más grande, que era más al sur, naturalmente, y estudia en una escuela de arte. En esa época no había mucho escrutinio para el arte, pero era muy talentoso él. Y después él recibe como una beca para estudiar en la universidad, en la Escuela de Arte de Pekín. Entonces ya él tiene digamos, unas facultades, porque él es una persona bien talentosa, bien reconocida en la China. Y llega a Pekín y bueno, como Picasso, me imagino que cuando llega a Barcelona y se conoce como lo mejorcito de allá y es reconocido como tal. Entonces él tiene diferente ruta de los demás. Cada uno tiene diferentes rutas. Claro. Pero él llega desde allí, o sea, llega de los primeros colonos del norte y llega a Pekín y de Pekín se conoce y hace una residencia en Holanda, creo, y después viene a las Carolinas y ya comienza a hacer sus pininos, como decimos allá, y enseña en la Universidad de Chapel Hill, tiene una residencia ahí, enseña en chino y americano, en un poco de inglés, pero era una persona, y es una persona, digamos, prominente en el grabado, especialmente. Y esa es la ruta de él. Las otras rutas no sé cómo son de las demás personas, pero la educación es, de nuevo, fundada en los principios del budismo principalmente, ¿no? Entonces, el respeto, el trabajo fuerte y no reclamar tanto. En esa época no había, como tal, ahora todavía no hay, en esas colonias, me dice, todavía no hay el sistema ¿cómo se llama? Calefacción. Claro. Entonces, en la China, sí, naturalmente en Pekín, en la ciudad grande, sí hay eso. Pero la gente no se queja como acá, que hace mucho calor y que dame un poco no, coge un ventilador o coge tu Abanico. abanico y abaniquete tú solo y abanique al bebito y para adelante. Entonces, y también, de nuevo, eso de la costumbre oriental, ¿no? De nuevo, el estereotipo como tal, la realidad que no vamos a estar reclamando como nosotros. Es como en Argentina, en el sur de Argentina hace un calor tremendo, 40 grados vas a estar reclamando. En el norte de Argentina. En el sur hace frío. En el norte de Argentina, y estaba equivocado. Yo pensé que más al norte, porque, claro, en el sur.
En el sur de pero llega a Argentina hace 40. frío. En el Ah, norte, en el norte. en el norte En el sí. norte, pero hace En el calor. norte sí. ¿Y qué haces? Abaniquéate y ponte ropa suave y caballero. Y si hay, bueno, si es de la clase media, tienes tu ventilador o tu aire acondicionado. Dime, y la gente con la que te encontrabas, no Ujú. solamente tus amigos, pero cuando ibas con ellos y veías a más gente, ¿verdad? Ajá. Eh, te hacían preguntas sobre tu estilo de vida aquí, cómo es la vida acá. ¿Qué preguntas te hacían ellos a Ah. ti? Así como yo te estoy haciendo tantas Como tú, preguntas. igual, igual, igual. Y yo ¿Qué les querían decía, bueno, saber? yo soy peruano. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Changsha, no, en Changsha hacía calor y he caminado cualquier cantidad porque no quería evitar la tecnología y quería evitar perderme. No quería molestar a la SHREU, no quería molestar a la policía, porque naturalmente si estoy perdido puedo hablar con... No hay policías, entonces tengo que hablar con un buen samaritano y digo, ¿sabes qué? No sé dónde estoy. Llévame a la policía y de ahí ya veremos cómo lo resuelve mi problema, porque no ¿Cómo quería es hacer eso que no hay eso. policía? No, no he visto policías, o sea, no hay policías, tampoco en Corea, no vi policías en la calle. Todo eso está chequeado bueno, ya se sabe también que en los carros, ahora en los carros de ahora, un eléctrico, te compras un carro eléctrico y ya viene con cámaras que te chequea todo alrededor durante tu travesía. Entonces, ya después puedes reclamar lo que te pasó si es que entraste en un accidente o algo así, ¿no? Y en todas tus caminatas Ujú. por todos lados, que supongo habrán sido a distintas horas del día, ¿en algún momento sentiste, uy, aquí mejor no entro en esta No, zona, en no, este barrio, por esta no. calle no voy? No, Eh, lo que sentí es un poquito eso en Corea, porque Corea es más occidentalizado, ¿no? O sea, en Corea, por la influencia de la guerra de Corea en los 40, 50, 50, 50. 60, hay esa influencia americana, hay mucha gente que habla inglés, y ahí sí he visto gente que no tiene casa, gente que está viviendo, gente con... No he visto drogas como tal, he visto alcoholismo, cualquier cantidad de alcoholismo en Corea. Ah, ¿y en Ese es otro China has canto. visto drogas, No, alcoholismo? alcohol sí, pero no he visto que... Es que no he tomado alcohol. Mi travesía en la China ha sido diferente en otros sitios. Ha sido más zanahoria, como dicen en Perú, más sana, ¿no? O sea, no he fiestado en China. En Ok. Corea sí. En Corea sí he juergueado, y he tomado y he comido. Y de nuevo, con mi tribu, con los artistas, gente como yo, ¿no? Y nos hemos abrazado y hemos tomado unos tragos, fuman mucho. En Y China. en China yo llevé unos puros, porque Sí. pensé que iban a hacer una cosa, pero siempre llevo puros cuando voy a Corea. Y, uy, olvídate, porque huele rico, pues, ¿no? El puro. Y es saludable porque Claro, no tiene, no lo met, no no, tiene la nicotina que no, tiene no, el no, tiene cigarrillo. nicotina, pero no lo No se pones. inhala, no se No se inhala. inhala, gracias. Ah, No se inhala, se fuma y es rico, el olor es muy, muy, muy bueno. A mí me encanta. Pero lo cierto es que he juergueado de esa manera y de nuevo, no hay policías. Si te metes en un problema de manejar, eso es cárcel y es bravo, es bravísimo. En Corea, en China será peor o mejor, digamos, ¿no? O sea, si es que te detecta la policía que has tomado y estás manejando, aunque no hayas tenido accidente, cárcel. pero En Corea yo no, conozco gente que ya no puede manejar y que toma nomás. pero no has visto policías en la calle en ningún momento. En Corea no he En el visto, aeropuerto o... he visto gente de la Armada, así como vas al Kennedy, cuando llegas a Kennedy o que de cualquier aeropuerto, en el Grand Central, en la estación central en Nueva York, Sí, ves policías, sí. pero ves gente de la Armada. ¿Has visto los? Ok.
¿cómo se llaman? Los soldados, pues, ¿no? Sí, sí. Eso se ha visto en los aeropuertos, en algunas estaciones de tren, del tren rápido en la China, pero no he visto policía, he visto gente de la Y Armada. carros de policía andando por la No, calle, tampoco. no, O sea, se puede no. vivir distinto. Si tú estás limpio, si tú no estás haciendo ninguna cosa negativa, puedes estar ahí, no No, hay no, no, digo problema. en general, porque uno ve acá las cosas y siempre nos pintan esta cosa tremenda que es, Lo que que, veo, que es lo que he terrible. percibido, lo que he percibido, por ejemplo, en la China, es que todo está facilitado, todo está muy claro. En los buses, en las estaciones de tren, en las estaciones de buses de nuevo, en los taxis, tú entras y todo eso está bien claro. Y te ponen un poquito en los subtítulos en inglés, hasta para mí era claro. Entonces, eso te facilita la vida. Entonces, la gente, bueno, no sé si poner el término contento, ¿no? Estás Ujú. contento, no feliz, pero estás contento con todo lo que el gobierno te provee. Ese es el sentido que he tenido de la China, principalmente porque es para el bien común, todas esas grandes construcciones. Es fascinante cómo el tren rápido está a una altura de 20 metros de altura. Entonces no va a haber ningún incendio ahí, porque allá hace calor y hay sequías. Por ejemplo, en el Canadá, el problema de nosotros también, porque llega el humo acá, es que los trenes van y producen chispitas en las curvas especialmente. Y eso eso puede prender Ujú. una pajita que se Claro, va al arbolito y ¡boom! Porque en Canadá ha pasado eso. Se dice que uno de los grandes factores, claro, la gente que hace no, irresponsable sí, cuando hacen camping, pero en la China, uno de los factores, creo que en Japón debe ser parecido y debe ser igual, que todo está a la altura. El tren rápido, sí. el tren va a través de una columna. ¿Sabes cuánto habrá costado eso? Y todavía siguen construyendo eso a 20 metros de altura. Todo eso va. Entonces ves el arrozal abajo y nunca ha habido accidentes y creo que nunca va a haber accidentes porque como chequean todo eso. Cuando has ido con el tren bala, aparte de los arrozales, ¿has visto campos con paneles solares, Sí, bastante. con Con el la viento, energía del bastante. viento? Lo único negativo, digamos, que he visto es muchos esos tanques que son de atómicos, de Usina- la energía atómica. Usinas Energía nuclear. atómicas, Usinas atómicas, energía, cualquier cantidad. energía, No en Pekín, alrededor, porque cuando salí no vi, pero cuando llegué a Xi'an y en las demás ciudades sí. Pero también hay bastante energía atómica. solares Sí. y viento. Y El la, transporte público en Beijing, ¿qué tal es? ¿Pudiste tomar lo que sería un subterráneo, los Ah, colectivos locales? ya. Qué Es tal muy son? eficiente. Es muy eficiente, limpio, es nuevo. Hay un comparativo que hizo un amigo, dice, tú por ejemplo vas a Japón y el tren bala, me imagino que será igual, ¿no? Que a la misma velocidad no conozco Japón, pero eso ya no es obsoleto, pero tiene 40 años. Eso se construyó hace 40 años. En la China tiene solo 15 o 20 y, eh, y cada vez se están construyendo más, o sea, son nuevos. El parque automotor de los trenes es nuevito, ¿no? Es fresco, es muy eficiente. y así llegamos al final de este programa, una hora que se pasó Como un rapidísima. tren bola. Y te doy, te doy las gracias, pero aparte has logrado algo que es muy inusual en Mesa de Barrio, que mis compañeros no han estado participando tan activamente como lo hacen de costumbre. Eso es muy raro y eso es gracias a ti por toda la información que nos has dado, Mm, que ha sido muy, muy bien recibida, creo. Así que te agradezco muchísimo, muy, muy interesante todo y quizá podamos seguirla en otra ocasión. Ya vamos a ir hablando de algo más puntual que podamos hablar. claro. Y nos vemos
en la próxima Mesa de Barrio. Chao. Gracias.